Bueno, la anterior clase habíamos quedado en el cálculo de la carga frigorífica para la cámara de enfriamiento y para la cámara de congelamiento. Bueno, ya tenemos las cargas que tiene que extraer el evaporador 1 y el evaporador 2. También tenemos las temperaturas. El evaporador 1 va a trabajar a 0 grados y el evaporador 2 va a trabajar a menos 20 grados, que es la temperatura que debe mantener en la cámara. Con eso podemos plantear el problema. Entonces aquí dice, la cámara frigorífica va a utilizar dos evaporadores, evaporador 1, evaporador 2. Uno permite enfriar el pescado a la temperatura promedio de 25 a 0 grados. Entonces el producto en promedio entra a 25 grados y permanece 2 días en la cámara de enfriamiento a 0 grados. De ahí pasa a la cámara 2. Y en la cámara 2 va a bajar de 0 a menos 20 grados, que es el congelamiento. Si nos vamos a la temperatura, dice el evaporador de baja temperatura, el de menos 20, funciona a 132.8 kilopascal de presión. Eso en la tabla. Entonces, la temperatura menos 20, presión 132.82. Y maneja una carga de refrigeración de 20.078 watts. Eso es lo que hemos determinado, ¿no? 20.077.99 redondeado, 20.078. El evaporador de alta temperatura trabaja a una presión de 293. Si nos vamos a 0 grados, 293.01, redondeado 293. La presión del condensador es 800 en el condensador. El condensador va a trabajar en promedio a una temperatura en Santa Cruz, estamos alrededor de 32 grados. Entonces, 32 grados. $815, pero estamos entre 30 y 32, ¿no? Si nos vamos trabajando redondeado, 800 grados, 800 kilopascal, 31.31 grados centígrados. Entonces estamos entre 30, 31, 32, en promedio mantenemos 32, 33, ¿no? A veces sube más, a veces... Entonces estamos tomando como referencia 800 kilopascal, una temperatura promedio de 31.31. Entonces ese es a lo que trabaja el condensador. Y del condensador sale el líquido saturado despreciando otras pérdidas. Calcular el flujo másico en el evaporador 1, evaporador 2 y el compresor que entra en la suma de ambos. La potencia de entrada al compresor, con eso vamos a determinar el tamaño del compresor. El calor cedido en el condensador, evaporador 1 absorbe el calor del producto del pescado en la cámara de enfriamiento. El evaporador 2 absorbe el calor en la cámara de congelamiento. Eso calienta
y aquí en el condensador se enfría cediendo el calor al medio externo. Y el CUP. Entonces ya tenemos los datos. De igual manera, vamos trabajando, calculando los 8 puntos. Empezamos con el evaporador 2, evaporador 1, condensador, y vamos por las válvulas y hacemos el cálculo en el punto de mezcla de A, y el punto 1 y el punto 2. Estado 8 dice, vapor saturado sale del evaporador 2. Entonces, tabla 11, porque tenemos temperatura de menos 20 y presión. Nos vamos a la tabla 11, sacamos vapor saturado. Menos 20 grados. Vapor saturado. 238,41. Isoentropía. Punto 5, vapor saturado sale del evaporador 1. Entramos con 0. $250,45. Isoentropía. Líquido saturado sale del condensador a una presión de 800. Sacamos la temperatura, saturación 31,31. Líquido saturado. Eso es la tabla 12. Líquido saturado 95,47. $95,47. $47. Con su entropía. El punto 4 de la válvula de expansión, las entalpías son iguales, pero de ahí sale una mezcla. Entonces, el título H4 menos H líquido, H vapor menos H líquido. Y tenemos que el 22% es vapor y el 80% es líquido. Con eso calculamos el volumen específico, que me da en metro cúbico sobre kilogramo. Vamos a ver si varía bastante. $95,47 menos 51,63. $0.2205.
Eso me da 0.2205 por más 1 menos por 0.015873. 0.015873. Luego, igual en la mezcla del punto 7 sale de la válvula de expansión. H7 es igual a H3. En este caso igual es 95.47. $95.47 25.49. $69.98. Y eso me da 0.3287. Varía un poco. Agregamos mucho. 87, 87. Vamos a ver cuánto varía. Por 0.307372.
0.04891. 4891. Es igual metro cúbico sobre kilogramo. De la tercera válvula de expansión que sale después del evaporador 1 son iguales que el H5 a H6. H5 lo tenemos acá, 250.45. Calculamos el flujo másico de los evaporadores. Entonces, la capacidad frigorífica que tenemos del cámara 1, 20.08 kilovatios, de la cámara 2, ¿no? De la cámara 1, 24.31. Eso me da sobre la diferencia de entalpía en el evaporador 2, H8 menos H7. En el evaporador 1, H5 menos H4. Pero acá es 0.47. 95.47. Veamos si cambia algo. 20.08 dividido, paréntesis, 238.41. Menos 95.47. $0.1405. 1405. Eso lo multiplicamos por 60. 8.43. Redondeado. Está lo mismo. El otro, 24.31. $0.1569. $9.41. Tenemos flujo másico. Buscamos la entalpía en el estado 1. La masa 1 es masa 5 más masa 7. 1405. $15.67. $29.72. 29.72. Aquí. 29.72.
Entonces aquí tenemos punto 1405 por 250,45. 35.19 redondeado. 35.19. El otro punto 1567 por 238.41. 37.36. $244.11. Con eso buscamos la entropía. Eso va a ir a multiplicar aquí, es 5.68. 244.11 menos 238.41. 5,7. Por 0.1425 dividido 12.04. 67.46. Un cero creo que se nos fue. Punto 94.564 menos punto 006746. 93.88.9. Menos punto 91.83. 0.2059 aquí. Por 9.16 dividido 0.0297. 6.35. No varía mucho. $273.64. Ya tenemos H2, acá 64, menos H3, acá era 47, 95.47.
y la masa $29.72. A ver si varía mucho. 273.64 menos 96.47 por punto 29.72. 52.65. Ese es el calor cedido en el condensador. La potencia del compresor, 273.64 menos 244.09 por punto 29.70. 8.78. $24.31 más 20.08, 44.39 dividido 8.78, 5.06. Entonces ya hemos calculado todos los datos. Aquí podemos explicar los puntos, qué pasa en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Un resumen. Qué dispositivo se encuentra en cada uno de ellos. La potencia es 878. Acá vamos explicando acerca del compresor, que necesitamos el volumen del barrido, rango de temperatura, tipo de compresor. Para los tipos de compresor tenemos a pistón y tornillo. Rotativo, pistón, tornillo. Siempre y cuando para la presión de baja temperatura y media temperatura. En este caso, nuestra presión es, diré nuestra potencia, 878. La potencia del compresor, 878 kilovatios. Aquí estamos hablando de caballo vapor, entonces convertimos kilovatios a caballo vapor, 878. Me da 11.77. 11.77. 11.77 caballo vapor. La potencia es mayor a 10 caballos vapor. Entonces, si es menor a 10 caballos de vapor, tenemos un compresor de pistón. Si la potencia es mayor a 10 caballos de vapor, el modelo del compresor es con tornillo. Entonces, por lo que se requerirá un compresor de tornillo. Volumen de barrido. Aquí tenemos algunos datos que vamos a ocupar más adelante. Estos que está con negro son los que hemos calculado. Presión, entalpía, la temperatura. Con esta entalpía entramos a tabla y sacamos la temperatura, volumen específico, como es vapor saturado, y su presión. Igual aquí, volumen específico. Estos son los que hemos calculado anteriormente porque habían mezcla. En cambio, estos otros son o vapor o líquido. Cálculo de la producción frigorífica específica neta. Entonces, el evaporador 1, entalpía 5 menos entalpía 4,
lo tenemos acá arriba, la entalpía 5, 250.45 menos 95.47, esto acá. $154.98. Redondeado, 155. $238.41 menos 95.47, 142.94. Voy a redondear a 143. Entonces, calor extraído por el evaporador 1, calor extraído por el evaporador 2. El caudal másico del refrigerante, caudal másico, la potencia de la cámara frigorífica sobre el calor extraído. La potencia, hemos determinado en la anterior clase, era 21.31 kilowatt. Kilowatt es kilojoules sobre segundo. Como aquí necesitamos en hora, una hora tiene 3.600 segundos. Simplificamos. Y esto es lo que hemos determinado, 155. Entonces, el caudal másico, 494.9 kilogramos por hora debe circular en el compresor. Cada hora debe mover 494 kilogramos de fluido refrigerante. La cámara, para la cámara 2 tenemos el caudal másico en el evaporador 2. Se debe mover 505.5. La suma de ambos caudales para que vaya al compresor, esto pasa por el evaporador 1, esto pasa por el evaporador 2, pero después se juntan en el punto A donde se mezcla y se juntan y van los dos juntos al compresor. Entonces, sumado, el compresor debe tener una capacidad de poder mover 1000.4 kilogramos por hora de fluido refrigerante. Calculamos el volumen de refrigeración aspirado por el compresor. Entonces, en el punto que ingresa al compresor tenemos un volumen específico, el punto 1, 0.099516. Por el caudal másico me da el flujo volumétrico. 99.6 metros cúbicos por hora se debe mover. Ese es un caudal teórico. Como sabemos que el compresor trabaja con un rendimiento promedio del 75%, entonces 99.6 metros cúbicos por hora dividido entre el 75% me da 132.8 metros cúbicos por hora. De igual manera, la potencia teórica del compresor, H2 menos H1, H1 se corrigió un poco, a ver en cuánto quedó, con decimales era. H2, H1, 4411. 4411. Y H2 7364. Ahora sí.
64 y 11. 64 y 11. Eso me da 29.53. Entonces, esa era la potencia, ese es el calor que necesita absorber o para mover esa cantidad. Entonces, la potencia teórica va a ser igual al calor del flujo que mueve por la capacidad, el caudal másico, 29.53. Por 1004. $29.541. $29.541.81. Si lo dividimos entre 3600, porque está en hora, me da 8.21 redondeado. 8.21 kilovatios. Entonces el rendimiento al 75%. $10.95 redondeado. Igual tenemos pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas. 85% de pérdidas mecánicas y de eléctrica 95%. $13.56. Entonces, esa es la potencia que necesitamos para el compresor. Debe ser esa capacidad o un poco más. Bueno, elegimos entonces el compresor. Tenemos aquí una tabla. Desplazamiento metro cúbico sobre hora. El caudal. Metros cúbicos sobre hora. Esa información está más arriba. $132 metros cúbicos sobre hora. Redondeado 133. Estamos por este de acá, ¿no? 127, 151. Y la potencia en caballo vapor, 50, dice. Vamos a sacar los datos aquí. En las 7 tablas tenemos datos más importantes que podemos encontrar en un catálogo de compresores herméticos de pistón. Según datos, tiene
que la potencia mayor a 13.56. Kilovatios. Y un flujo volumétrico que absorba mayor a, ¿cuánto era? 99.6. 99.6. Aquí está corrió 132.8. 132.8. Entonces 132.8. Necesitamos llevar esto a caballo vapor o 13.56. 13.56. 18.2, redondeado. 18.2, caballo vapor. Según tabla, la selección del compresor es mayor a 132, hay uno de 150. Este de acá es muy pequeño. Potencia 334, ya no nos da ya, porque a nosotros la potencia es 132, 13.56. En conclusión, se tendrá un compresor modelo. A ver qué modelo. El de 150. 127 no nos da de 132. Entonces, el de 151. D8 DH. D8 DH. Modelo D8 DH. $5,000. O un volumen de barrido 151 metros cúbicos hora y una potencia 151 de 50 caballo vapor, de 50.
Lo vamos a poner esta tabla arriba. A ver si entra acá. Sí, logro entrar ahí. Entonces elegimos esta, ¿no? 30, 50. La temperatura externa está entre 30 y 50, ¿no? Y de otra es 31.1. O sea, el medio de nosotros está, ¿no?, en esas condiciones. Y está alrededor de 11.540 euros. Aquí tengo. Ahora nos vamos con el evaporador, ¿no? Son dos evaporadores. Tenemos la parte de circulación del aire, aquí un poco más teórica. ¿A qué temperatura trabaja? Entonces, son datos del condensador. Igual para el evaporador, ¿no? Entonces aquí hacemos algunos cálculos. Mayormente el evaporador trabaja con una diferencia de temperatura de -5. Es decir, cuando habíamos trabajado, la cámara para el congelamiento era de -15 a -20, ¿no? Entonces ahí hemos tomado el máximo, que es -20, para hacer la diferencia de -5. Entonces, si nosotros decimos que el fluido está trabajando a -20, entonces la cámara va a estar a -15. Entonces hay una diferencia de 5, o sea, no puede tener a la misma temperatura el fluido refrigerante que la cámara. Hay una variación de 5 grados. También va en función al compresor, ¿no? Aquí está. Bueno, ya no es este modelo. Y una potencia del compresor. Traigamos esos datos. O sea, debemos adecuar el evaporador y el condensador al compresor, ¿no? A la capacidad que tiene. Cuando se elija, potencia 50 caballos vapor. ¿Eso en cuánto está? $37.2 kilovatios. 37.285. 37.000
285 vatios, ¿no? Y una potencia del compresor 37.285 vatios. Elegimos el modelo. Si observamos aquí la potencia, 10.000, 12.000, sería el D8, ¿no? Y el modelo D, el más grande. Hasta 12.900. Modelo D sería. El más grande con el modelo D. En kilovatio, 37.3. El 8, el ejemplo. Igual para la válvula de expansión, ¿no? Entonces lo van actualizando los datos como para sus problemas de ustedes. Lo van actualizando. Esto lo voy a mandar al grupo. ¿Hasta cuándo tenemos para subir notas? Hasta el 20, ¿no? Entonces, el trabajo sería hasta el sábado 13. La presentación. ¿Hasta cuándo es la presentación? El último día para entregar notas, yo que sepa, es el 22. Sí, pero no van a presentar su proyecto el 22. Después no va a haber tiempo para revisarlo, nada. Porque estamos viendo julio. Yo creo que ya. Hasta el viernes 19. Entonces, si no presentan, se quedan sin nota. Lo voy a habilitar la plataforma para que lo suban ahí. Todos tienen que subir su proyecto. Por ahí uno que no trabajó, entonces no le prestan el proyecto para que no suba nada, ¿no? El que no sube no tiene nota.
Presentación del proyecto. Entonces, hasta el 19. $25 puntos. Ahí está. Tienen 20 días para subir su proyecto. Entonces, si alguien de sus compañeros no quiere trabajar, no le digan nada. Ustedes trabajen. Entonces, los que trabajan van a tener su copia y lo suben. Entonces, el que no sube no tiene nota. ¿Atiende la lista?